Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, por ser quien eres y hacer lo que haces. Dios mío, en Cristo Jesús venimos ante ti, ante tu trono de gracia, pidiéndote que nos bendigas en esta mañana, que nos des gracia, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, comprenderla, que tu palabra cumple el propósito para el cual la envías y que para tu gloria, Señor, podamos vivir, podamos aplicar esta palabra, Señor, a nuestras vidas y glorificarte más en todo. Te pido que me des gracia en mi incapacidad, en mi debilidad para explicar con sencillez, con claridad tu palabra y que a cada uno de mis hermanos, Señor, también nos ayudes para poder estar todos en una actitud reverente en el tiempo de la enseñanza y que tu nombre sea glorificado, exaltado, engrandecido en esta mañana. Nos encomendamos a ti confiando, Señor, en tus perfecciones, en los perfectos méritos de Cristo en nuestro favor. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en el curso de eclesiología y hace 8 días terminamos lo que se enfocaba más en el gobierno de la iglesia. Estuvimos hablando acerca de los pastores, luego vimos los diáconos, finalmente vimos la membresía y en el día de hoy nos vamos a mover a otro tema y es la confesionalidad de una iglesia bíblica. Vamos a ver la confesionalidad de una iglesia bíblica. Hace un tiempo atrás, hace más de un año, antes de ver la confesión de fe, vimos por qué debíamos ser una iglesia confesional. Pero en este curso de eclesiología se hace necesario volver a refrescar la memoria, volver a enfatizar y recordar por qué es tan importante que seamos confesionales como iglesia. Así que vamos a comenzar. Para iniciar quiero leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a compartir mi pantalla para que puedan leer el texto. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, desde el versículo 3 en adelante, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, la confesión, confesar la fe, es una práctica bíblica e histórica. En este pasaje vemos un muy buen ejemplo de esto. Simón dijo, tú eres el Cristo. Es una afirmación, es una confesión de fe de lo que él creía, de lo que él estaba convencido. El Hijo del Dios viviente, dice Simón. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque esa confesión es resultado de la revelación que Dios te dio. Amados hermanos, las escrituras, la palabra de Dios, son la revelación especial de Dios para los hombres. No obstante, aunque las escrituras son la obra de Dios, la comprensión de las escrituras pertenece a los hombres. El entendimiento de las escrituras es de los hombres. Así que el hombre, por las capacidades, por los dones racionales, mentales que Dios le ha dado, debe responder de esta forma a la revelación. El hombre debe responder racionalmente a la revelación de Dios, porque para eso Dios le dio estas capacidades, para que comprenda, para que entienda y pueda confesar lo que Dios le ha revelado. En la historia de la iglesia han surgido diferencias en la interpretación doctrinal, porque decimos, ok, tenemos que confesar una fe. El problema es que muchos en todas partes dicen tener la razón. Entonces, ¿quién tiene la razón a fin de cuentas?
Dicen, yo tengo la verdadera, mi confesión de fe es la verdadera. Todos dicen predicar. Amados hermanos, y es que en la historia de la iglesia han surgido muchísimas, han surgido diferentes interpretaciones doctrinales. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? Esto es debido a la fragilidad de la mente humana para comprender de forma completa y clara la revelación escrita. Y no solamente debido a la fragilidad humana, sino al pecado del hombre, que propicia estas divisiones o no se ajusta a lo que Dios de manera específica ha revelado. Entonces, si alguien pregunta, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanta diversidad? ¿Por qué todos predican tener la razón? Hermanos, en primer lugar, por la fragilidad de la mente del hombre. Y en segundo lugar, por el pecado del hombre, que es el que propicia esas divisiones y no se ajusta en muchas ocasiones a lo que Dios ya ha revelado. En la historia de la iglesia podemos ver diferencias y debates doctrinales, teológicos en cuanto a las doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a la cristología, que es la doctrina de Cristo, a la eclesiología, la doctrina de la iglesia, que es lo que estamos viendo, soteriología, que es la doctrina de la salvación, la liturgia, en cuanto al gobierno eclesiástico, en cuanto a la escatología, que se refiere a la doctrina del fin de los tiempos, a la vida cristiana práctica, a la continuidad o cesacionismo de los dones y milagros, a la autoridad de los ancianos o pastores, la doctrina de Dios, entre muchas otras doctrinas, han sido debatidas durante toda la historia de la iglesia. Amados hermanos, toda esta diversidad, todo este debate teológico que ha habido, todo esto hace necesario de que nosotros como cristianos tengamos una confesión de fe. Hermanos, la confesión de fe es esencial si queremos ser una iglesia bíblica. Ser confesionales es fundamental para una iglesia, porque afirma lo que ella cree y de hecho vamos a ver en un momento cuáles son los beneficios de la confesión de fe, de que una iglesia sea confesional. Así que es vital que una iglesia tenga confesión de fe. En primer lugar, ¿por qué es vital? ¿Qué beneficio trae la confesión de fe? En primer lugar, para marcar, diseminar y preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de la verdad cristiana por alguna rama de la iglesia en alguna crisis de su desenvolvimiento para la proclamación y defensa de la verdad. Esto suena un poco extraño tal vez para algunos, pero a lo que se refiere es al hecho de que como cristianos, y de hecho en la historia de la iglesia, han habido debates, como ya les decía, y en esos debates ha sido necesario aclarar, ha sido necesario estudiar profundamente para declarar, para tener una verdad lo más clara y sencilla posible para la iglesia en cuanto a alguna doctrina específica. Un ejemplo, en cuanto a la cristología. Cristo, completamente Dios, completamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cristo es una persona, dos naturalezas. Esa doctrina no era creída como la creemos hoy. O mejor dicho, se empezó por la historia a distorsionar. La iglesia tuvo que llamar a un concilio, tuvieron que reunirse, debatirlo y llegar a conclusiones precisas. Por eso, dice este primer punto, el beneficio de la confesión de fe es marcar, diseminar y preservar esas adquisiciones alcanzadas en el conocimiento. Esas adquisiciones alcanzadas a través del estudio bíblico profundo, a través de los idiomas bíblicos, a través de las doctrinas, de la historia de la iglesia y de los hombres a los cuales Dios ha dotado con tanta gracia para entender la palabra de Dios. Se preservan estos alcances en el conocimiento por medio de las confesiones de fe. Como dice aquí, por alguna rama de la iglesia, en alguna crisis de su desenvolvimiento. Usualmente, estas crisis era cuando venía alguna persona hereje a argumentar una doctrina contraria a lo que se había creído, por lo cual se hacía necesario que se debatiera y se llegara a un acuerdo común partiendo desde lo que la Biblia dice y no desde lo que el razonamiento humano dicta. Porque
Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento, no hablamos del conocimiento del hombre como mero racionalismo. No, no, no. Cuando hablamos de las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento, es en el conocimiento de la verdad cristiana por medio de la revelación especial de Dios, por la revelación que es la Escritura misma, la palabra del Señor, en un estudio histórico, literal, contextual, que es lo que nos lleva a ser más objetivos a la hora de definir alguna doctrina. Así que en primer lugar, hermanos, el beneficio de la confesión de fe es marcar, diseminar y preservar las adquisiciones en la verdad cristiana. En segundo lugar, ¿qué beneficio nos trae la confesión de fe? Es para discernir entre la verdad y los malos comentarios de los falsos maestros y para poder presentarla con integridad y debida proporción. Amados hermanos, además de la Biblia, no hay ningún otro libro que sea inerrable. O sea, no podemos decir que las confesiones de fe no se equivocan. No, no, no. A la Biblia, y como les decía hace 8 días, y solo a la Biblia podemos ir sin esos lentes, sin esa lupa, buscando o teniendo cuidado de lo que vamos a ver. No, no, no. Confiamos en la Biblia como la absoluta revelación de Dios, inerrable, infalible, sin error, la absoluta verdad del Señor. Pero cuando vamos a cualquier otro libro, sea cual sea, haya sido escrito por el hombre más piadoso del mundo, tenemos que leer y saber que podemos encontrar el error, porque fue escrito por los hombres. La Biblia, inspirada por el Señor, no tiene error. Así que cuando hablamos de la confesión de fe, hablamos de un libro que es diferente a la Biblia y por lo tanto puede tener error. Y se hayan equivocado las confesiones de fe. Pero a lo que vamos es a que las confesiones de fe, en toda la capacidad que Dios le ha dado a los santos hombres durante la historia, han hecho lo posible para preservar la verdad y presentarla de forma resumida y más sencilla posible por medio de las confesiones. Así que en las confesiones de fe discernimos entre la verdad y los malos comentarios de los falsos maestros. ¿Para qué? Para poder presentar esta verdad con integridad y debida proporción. Si usted ha leído una confesión de fe, usted sabe que está llena. No hay página de la confesión de fe que no tenga citas bíblicas. Está llena de principio a fin. No hay párrafo que no sea sustentado por 3, 4, 5, 10, 15, 20 citas bíblicas, que son el resultado, este párrafo de las confesiones de fe, son resultado de un estudio exhaustivo de toda la palabra del Señor. Así que es uno de los beneficios de las confesiones de fe es llevarnos a discernir entre la verdad y el error. En tercer lugar, el tercer beneficio de las confesiones de fe es para servir de base de asociación eclesiástica a los que están acordes en trabajar juntamente en armonía. En otras palabras, las confesiones de fe promueven la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una doctrina clara, cuando hemos evaluado la Escritura, hemos ido a la Escritura, evaluado, no hemos estudiado la Escritura para ver qué la Escritura nos dice acerca de las doctrinas, y tenemos esta verdad y hemos resumido estas verdades en las confesiones de fe, entonces podemos estar de acuerdo y nos unimos con otros hermanos que también están de acuerdo en lo que nosotros creemos. Ahora, mucho cuidado aquí, porque esto no significa que nos vamos a dividir de los que no creen en las confesiones de fe o en lo que dicen las confesiones de fe. Recordemos lo que hablábamos hace 8 días. Hermanos, hay doctrina fundamental y hay doctrina que no es fundamental. No es que haya doctrina primaria y secundaria, no, no, en la Biblia todo es primario, en la Biblia todo es importante, pero hay doctrina fundamental, doctrina que es esencial para la salvación de los hombres. Doctrina como que Cristo es Dios, doctrinas como la Trinidad, doctrinas como que el Espíritu Santo es una persona. Hermanos, estas doctrinas no son negociables, estas doctrinas no se cambian. Estas doctrinas son fundamentales y esenciales de la fe cristiana. Así que cuando hablamos de que las confesiones de fe promueven la unidad, no estamos queriendo decir que los que no están de acuerdo, entonces no podemos unirnos con ellos. No es así, hermanos.
si hay otros hermanos de otras iglesias y de hecho hasta con otras confesiones de fe, pero creen en las doctrinas fundamentales, esenciales del Evangelio, entonces no tengo ningún problema, son mis hermanos, porque creen en Cristo, creen en Dios, creen en el Espíritu Santo, creen en la Trinidad, creen en la salvación por medio de Cristo. Amados hermanos, no podemos cometer el error que han cometido muchos, de caer en ese extremismo, de decir el que no estoy de acuerdo conmigo, entonces no puede ser mi hermano, no puedo hablar con él. No, no. Y de hecho, aún con personas que están en absoluto desacuerdo con todas las doctrinas, incluso doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Yo no tengo por qué odiarlos, yo no tengo por qué hablar mal de ellos. No, hermanos. La Biblia nos manda a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, en un sentido, promueve la unidad de la confesión de fe porque nos lleva a unirnos con otros hermanos que creen lo mismo que nosotros. Ese es el tercer beneficio de la confesión de fe. En cuarto lugar, para usarlos como instrumentos en la gran obra de instrucción popular. Amados hermanos, uno de los mandatos más famosos que nos dio Cristo mismo es id y haced discípulos. Discípulos es estudiantes, aprendices de la palabra del Señor. Y por medio de las confesiones de fe, donde tenemos resumidas las verdades bíblicas esenciales, fundamentales y otras que no son tan fundamentales, hermanos, por medio de este resumen de las verdades cristianas podemos instruir y enseñar a otros de forma más fácil la palabra del Señor. Sin la confesión de fe tendríamos que ir de Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo, estudiando doctrina por doctrina, y no alcanzaría la vida de ninguno para poder terminar el contenido que está en la confesión de fe estudiando doctrina por doctrina de la forma tan exhaustiva. Así que, si lo terminaríamos, podríamos durar 20, 30 años tratando de estudiar todo lo que, por gracia del Señor y por medio de los hombres santos que Él capacitó, tenemos en la confesión de fe. Así que las confesiones de fe nos ayudan, amados hermanos, a capacitar a otros, a enseñar a otros y a instruirlos de forma más fácil y adecuada para el servicio del Señor. En quinto lugar, para el mantenimiento del orden en la iglesia. Es decir, la base para recibir nuevos miembros. Una iglesia que es confesional tiene una membresía eclesial también. Y los miembros de la iglesia deben estar de acuerdo en lo posible en las doctrinas. Ahora, cuando hablaba hace un rato de que hay una fundamental, esto en la iglesia cambia. Porque para ser miembro de una iglesia bíblica es necesario tener la convicción de creer que la doctrina fundamental es verdad, confesarla y creerla para ser parte de una iglesia bíblica. Porque no puedo ser miembro de una iglesia de la cual no creo lo que confiesa, en la cual no pongo mis convicciones, hermanos, para estar en armonía con ellos. Así que para la membresía de una iglesia, la confesión de fe sirve como base, porque es la base por la cual se reciben estos nuevos miembros. De hecho, es lo que se enseña a los miembros de la iglesia, como ya lo sabemos, antes de que ellos entren a ser parte del grupo de la membresía oficial. Sexto lugar, es necesaria la confesión de fe para evaluar a los ministros de la palabra. Es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra. ¿Cómo sabemos si un pastor, ministro, está predicando la verdad? Sí, por medio de la escritura, pero también por medio de las confesiones, porque en las confesiones encontramos resumidas las verdades fundamentales y no fundamentales de la palabra de Dios, de la fe cristiana. Así que las confesiones de fe y un entendimiento correcto de estas de parte de la iglesia, que la iglesia entienda qué son las confesiones y pueda entender esta doctrina tan importantes, hace que puedan
ver a sus hermanos, a sus hermanos que Dios ha elegido para el ministerio, que están predicando, que están enseñando, y ver si están enseñando la verdad o si están enseñando el error. En séptimo lugar, el beneficio de la confesión de fe es necesario para darnos un sentido de continuidad histórica. Esto ya lo vimos hace un momento. Así que quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, el primer beneficio, el primer porqué de por qué debemos tener confesiones es para marcar, diseminar y preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de la verdad cristiana. En segundo lugar, para discernir entre la verdad y los malos comentarios o la falsa doctrina de los falsos maestros y poder presentarla con integridad y debida proporción. En tercer lugar, para servir de base de asociación eclesiástica, es decir, para promover la unidad de la iglesia. En cuarto lugar, para usarlos como instrumentos en la gran obra de instrucción popular para hacer discípulos. Quinto lugar, para el mantenimiento del orden en la iglesia, es decir, la base para recibir nuevos miembros. Sexto lugar, necesaria para evaluar a los ministros de la palabra de Dios. Y séptimo lugar, necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Vamos a hablar algunos de las confesiones y credos más importantes que han habido durante la historia. El credo de los apóstoles en el siglo II. Ese se trató de la Trinidad y la Iglesia. Credo niceno, siglo IV, sobre la divinidad de Jesús. Credo de Atanasiano en el siglo V o VI, no está muy claro, acerca de la Trinidad. El credo de Calcedonia, siglo V, de la doble naturaleza de Cristo, de la que hablábamos hace un momento. Esos son credos ecuménicos. Ahora, hay credos protoevangélicos, que es, por ejemplo, la confesión de los valdenses, los credos de la Reforma Evangélica, el Catecismo de Heidelberg, siglo XVI. Esto ya fue en el tiempo de la Reforma. Confesión de Augsburgo, siglo XVI, con los luteranos. Confesión belga, siglo XVI, las iglesias reformadas. Los 39 artículos también en el siglo XVI, los 77 artículos de los reformadores suizos, escritos por Zwinglio, confesiones de los hermanos suizos anabautistas, hermanos, y como estas podemos seguir y seguir hasta encontrar nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres de 1689, que fue escrita en Inglaterra. Las confesiones de fe son muchísimas, los credos y las confesiones y todos estos artículos que escriben durante la historia para hablar y resumir de forma lo más sencilla y clara posible las verdades bíblicas. Es por esto, hermanos, que las confesiones de fe nos dan un sentido de continuidad histórica. No es que Cristo estaba en el siglo I, en el año 0, y ahora estamos nosotros en el 2020 con un salto cuántico de la nada, porque lamentablemente muchos se olvidan de la historia. No saben cómo llegaron aquí, no saben de dónde vienen, no saben por qué creen lo que creen, pero no es así, hermanos. Hay una historia, hay unas doctrinas, hay unos catecismos, hay unas confesiones, y las confesiones de fe nos ayudan a preservar ese sentido de continuidad histórica. Alguien dijo, para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta clase de confesión de fe. Hay algunas falacias, antes quiero hablar de algunas falacias que se han dicho en contra de las confesiones de fe para rechazarlas y han venido de algunas corrientes de pensamiento, entre estas el relativismo, el pluralismo, el antidogmatismo, el pragmatismo, el antihistoricismo y la iglesia emergente. Estos han sido algunos de los enemigos que han tenido las confesiones de fe, pero todos estos quedan sin validez alguna
porque sabemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que podemos, por medio de ella, tener, hermanos, todos estos beneficios que por la gracia de Dios también se resumen en la confesión de fe. ¿Alguna pregunta, amados hermanos?